Yo recuerdo un tiempo cuando había miles de cosas de hablar. La gente estaba hablando sobre fútbol, la economía, sus exámenes, sus vacaciones, etc. Pero hace un mes, el mundo cambió completamente. Ahora no importa si tú estás viendo las noticias, estás en Facebook o cualquier de las redes sociales. Solo hay un tema, solo hay una cosa que todo el mundo está hablando, el coronavirus. Es imposible evitar el tema. Entonces, nuestra iglesia nos gustaría hacer una serie sobre el tema una cosa. La Biblia usa la frase una cosa 5 veces. Entonces, cuando tú escuchas la frase, solo hay una cosa en la Biblia, deberías prestar atención. Entonces, esta semana vamos a enfocarnos en el primer sermón de esta serie, una cosa que pido. Con el genio de la lámpara, es normal recibir 3 deseos. Es interesante pensar cuáles serían tus 3 deseos. A lo mejor la cura al coronavirus, que te toque la lotería, una vida larga. Hoy vamos a ver unos versículos de los Salmos en que el rey David le pide a Dios solo una cosa. El rey David escribió muchos de los Salmos, pero no era un rey perfecto. David era un pecador. Una vez cometió adulterio con una mujer hermosa. Cuando llegó a estar embarazada, él mandó a matar a su marido para ocultar su pecado. Cuando el profeta de Dios confrontó a David por su pecado, se arrepintió. No era un hombre perfecto, sino un hombre perdonado. Voy a decirlo otra vez. David no era un hombre perfecto, sino un hombre perdonado. Somos como él en que no somos perfectos, pero podemos ser perdonados. Él había experimentado la gracia y misericordia de Dios en su vida. David en Salmos 27 dice que de todas las cosas que pudiera haber pedido de Dios, solo tuvo un deseo. David empieza así: solo una cosa he pedido al Señor, solo una cosa deseo. ¿Te imaginas si la persona que más amas, tu marido, mujer, hijo, madre, amigo, viene a ti y te dice, solo tiene un deseo? Definitivamente escucharías lo que venga después, ¿no? Este es un momento muy crucial en tu relación con esta persona. Está a punto de decirte que hay un deseo por encima de todos los demás. Vamos a ver lo que era la cosa única que deseaba David de Dios. En Salmo 27, versículo 4, David dice, solo una cosa he pedido al Señor, solo una cosa deseo, estar en el templo del Señor todos los días de mi vida, para adorarle en su templo y contemplar su hermosura. Entonces, el único deseo de David era estar con Dios. Quería estar en el templo de Dios todos los días de su vida. ¿Qué significa eso? En el Antiguo Testamento, el templo estaba donde la presencia de Dios estaba siempre. Así que el deseo de David era para estar con Dios y estar en su presencia durante toda su vida. Nuestro único deseo debe ser estar con Dios también, como Él. Pero una pregunta, ¿por qué Él tenía este deseo de estar con Dios? Seguro que ya había experimentado la presencia de Dios antes en su vida,
Y ahora él quería estar con él, no solo en unos momentos, sino estar en su presencia durante cada día y momento de la vida. David sabía que en la presencia de Dios es donde él encontraba paz y gozo. En la presencia de Dios era donde todo tenía sentido para él, donde no sentía la culpa del pecado, sino sentía la libertad del perdón que ofrece Dios. Era donde podía encontrar un descanso del estrés y las presiones de la vida. Lejos del ruido del mundo, era donde él podía relajarse en la paz que ofreció Dios. ¿Recuerdas los primeros meses de estar con el amor de tu vida? Probablemente pensabas que ella era perfecta. No podía hacer nada malo. Tenías el deseo de estar con ella en todo momento del día. Y cuando tú estabas con ella, y cuando no estabas con ella, pensaba en ella. Ella era el amor más grande de tu vida. Pero después de un tiempo, te dabas cuenta de que ella no era perfecta, que tenía fallos, igual que tú. La verdad es que no hay nadie perfecto, pero algo interesante pasa con nuestra relación con Dios. Al principio es igual que nuestra mujer. Al principio es como los primeros meses con el amor de tu vida. Dios era perfecto para ti. No podía hacer nada malo. Tenías el deseo de estar con Él en todo momento del día. Y cuando no estabas con Él, tú estabas pensando en Él. Pero la gran diferencia es que cuanto más conoces a Dios, más perfecto te das cuenta de que Él es. Te das cuenta de cuán grande es su amor por ti. Te das cuenta de su asombroso perdón. Al ver su fidelidad hacia ti en medio de tu infidelidad. Mientras más tiempo camines con Él, más experimentarás su gracia y misericordia en tu vida, y más agradecido estarás de tenerlo en tu vida. Se convierte en tu gran deseo. Pero tristemente, a veces somos nosotros los que empezamos a distraernos con otras cosas y preocupaciones de la vida y olvidamos nuestro primer amor. Debemos volver a recordar cuán grande es el amor de Dios y volver a tener este deseo para estar en su presencia y adorarlo y concentrarnos en su belleza, como David dice aquí en el Salmo. ¿Para qué quisiera estar en la presencia de Dios? ¿Para qué quisiera acercarse a Dios? Dice aquí en el versículo, solo una cosa he pedido al Señor. Solo una cosa deseo, estar en el templo del Señor todos los días de mi vida para adorarle en su templo y contemplar su hermosura. David quería estar en la presencia de Dios para poder adorarle a Dios y para poder contemplar la hermosura de Dios. Deberíamos también tener el deseo de estar con Dios para poder alabarle. Muchas veces hay gente que viene a Dios porque desean que Dios haga algo para ellos. Quieren que quiten todos sus problemas y después le adorarán. Le digo, Dios, quiero que haga eso y quiero que solucione esto.
Y en el proceso, Dios se convierte en un medio para un fin. Y eso no es la forma que Dios quiere que vayamos a Él. Él quiere que le busquemos con un corazón sincero. No estoy diciendo que es un pecado pedirle a Dios cosas. La Biblia nos dice que Él es un buen Padre y Él quiere que le pedamos cosas de Él. Él quiere que estemos contentos y que tengamos una vida llena de paz y esperanza. Pero si solo le buscamos a Él para arreglar mi problema, o si solo hablo con Él para que me quite algo difícil de mi vida, eso no es el tipo de relación que Dios está buscando. Él quiere que le queremos con todo nuestro corazón y que nos demos cuenta de que Él mismo es lo que necesitamos, más que cualquier cosa en esta vida. Él quiere que nos demos cuenta de que su presencia es lo que va a darnos más paz que cualquier otra cosa. Este es el peligro de algo llamado Evangelio de la Prosperidad, que se vende en todo el mundo, con el mensaje de ir a Dios y puedes obtener salud, riqueza, prosperidad y que nunca nada malo te pasará. Eso no es el mensaje de la Biblia, no es bíblico. Es verdad que Dios nos ofrece una vida buena y de paz y de esperanza y prosperidad. Pero esta prosperidad no siempre será una prosperidad física, sino a veces será una salud y riquezas espirituales. Dios quiere que vayamos a Él con un corazón sincero. Él no quiere que vayamos a Él solo para recibir riquezas, como un genio. Vamos a Dios para obtenerle a Él mismo y para obtener su perdón y amor incondicional. Él mismo es nuestro premio, no es lo que Él puede darnos. David quería estar con Dios, no porque Dios iba a darle todas las riquezas que deseaba, sino porque él quería alabarle a Dios, estar con Él. ¿De dónde vino este deseo de estar con Dios en el corazón de David? David era un rey y una persona poderosa. Él tenía riquezas. Él había experimentado momentos llenos de alegría, pero también había vivido momentos de guerra y de temor. Él había reconocido que en los momentos buenos, tantos como en los momentos malos, Dios era la razón y propósito para vivir. Dios era su esperanza. Dios era quien le dio todo y quien le protegía y quien le dio su vida rumbo. Si hemos experimentado la presencia de Dios en nuestras vidas y la paz y esperanza que nos da, es lógico que este sería nuestro deseo, igual que David. Sin embargo, David sabía que no siempre era algo fácil. Para mantener fuerte nuestra fe y nuestro enfoque en Dios, a veces puede ser difícil. Las distracciones de la vida se entran tan rápido y sin darnos cuenta de cuánto nos hemos alejado de Dios. Se plantea la pregunta hoy: ¿cuál es la cosa única en tu vida que deseas más que cualquier otra cosa? ¿Cuál es la cosa que anhela tu corazón? ¿Cuál es la cosa única que llena tus sueños y tus pensamientos? La realidad espiritual para muchos de nosotros es que la cosa única que deseamos
no es el Señor. Nuestros deseos más grandes son los que nos van a controlar nuestros corazones. Y cualquier cosa que controla tu corazón tendrá una influencia sobre tus palabras, elecciones y acciones. Cuando el Señor está en primer lugar en nuestras vidas, todas las otras partes saldrán mejores. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 6, 33, más bien buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Cuando buscamos a Dios más que cualquier otra cosa, Dios nos ayudará con todas las partes de nuestras vidas. A Él le importa todas nuestras vidas, pero Él quiere que le busquemos a Él primero, y Él nos dará fuerzas para enfrentar las situaciones difíciles. Si no tenemos un deseo para estar con Dios, es posible que nunca hayamos experimentado el amor y perdón de Dios en nuestras vidas. Hay que comenzar con el reconocimiento de que yo no soy perfecto. He cometido errores en mi vida. Yo tengo fallos. Y por eso estoy separado de la presencia de Dios. Tengo que ir a Dios con un corazón sincero y humilde, reconociendo de que no hay nada que yo pueda hacer en mis propias fuerzas para recibir su perdón, sino es solo por la fe en Jesús que recibo el perdón, amor y paz de Dios. Después de hacer eso, comenzarás a experimentar a Dios por primera vez y verás su belleza, su deseo, será estar con Él. Si no tienes este deseo, tú puedes hablar con Dios hoy y decirle, yo quiero que tú seas mi Señor y Salvador. Yo quiero que tú seas mi única deseo en esta vida. Oramos juntos. Gracias, Dios. Gracias por tu iglesia. Gracias por tu palabra que tú nos has dado, para que podamos aprender más de ti, para que podamos acercarnos a ti. Queremos que tú seas el único deseo de nuestro corazón. Queremos acercarnos a ti, Señor. En tu nombre, amén.